Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. Lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte que hemos grabado en cuanto a un comentario que se hizo a la película adventista Cómo todo comenzó. ¿Quién hizo esta reacción? Esta reacción la hizo un hermano bautista que tiene un canal que él ha llamado Sebastián Céspedes, que es su nombre. Mis hermanos, en esta segunda parte queremos comentar algunas cosas. Miren, dicen muchas cosas, pero hemos dicho, y lo dijimos en el anterior video, que si no lo ha visto, queremos invitarlo a que lo escuche para que usted tenga mejores nociones de lo que ha venido comentando este amigo de esa película. Comienzo diciéndoles, es una película. Una película no es algo que realmente así ocurrió. Es una ilustración. Realmente los pormenores, todo lo que hicieron estos personajes, no se sabe. No se sabe porque eso no quedó documentado. Así que yo me imagino que cuando alguien se pone a ver una película, pues muchos se meten, como el dicho, en la película. Aquí dice quien reacciona al video que Guillermo Miller estudiaba solo, que no buscaba a nadie y que estaba violando el mandato de no estudiar solo, de no hacerse ideas solo, porque hay que estudiar con otros y hay que buscar a los pastores, hay que preguntarles a ellos. Mucha gente le preguntan a los pastores y los pastores lo que acaban de confundirle. Entonces, aquí se hay una obsesión. En esa parte que hemos adelantado del video, hay una obsesión de este predicador en cuanto a estos personajes de la película. Y él se metió en la película y él piensa que lo que ahí dicen fue exactamente como pasó. ¿Cuánto tiempo estudió Guillermo Miller la Biblia? ¿En qué momento comenzó? Pues no hay un dato exacto, mis hermanos, pero sí creemos que ellos estudiaron la Biblia con mucho empeño, con mucha dedicación, y sobre todo una cosa que nadie puede poner en duda es con sinceridad. Sinceridad. Así que tal vez decíamos que cuántas veces podríamos leer la Biblia en un año si nos lo propusiéramos. Creo que, hermanos, 2, 3 años, 4 años para una persona que está dedicada a estudiar la palabra de Dios, en un año es mucho, mucho lo que aprende, mucho lo que estudia. Así que no sé por qué se empeñó en que entonces es un neófito, no sabía nada. Dice que inclusive no tenía ni Biblia. ¿Cómo no iba a tener Biblia, mis hermanos? Veo un problema en estos predicadores. Tienen un problema con la segunda venida. Como muchos creen en el rapto, que no sé si es que creen en el rapto, pero creen en el rapto secreto, y otros no tienen la segunda venida de Cristo como algo que les preocupe o de lo cual ellos predican. Y decíamos que la segunda venida de Cristo, mis hermanos, es una de las doctrinas fundamentales, no solo de la Iglesia Adventista, de la Biblia. Toda la Biblia nos habla de ese evento, la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Así que no vemos por qué tanto problema con la segunda venida. Y claro, el problema es porque la Iglesia Adventista, inclusive en su nombre, el nombre de la iglesia, tiene la palabra adventista, que significa o quiere decir venida de Cristo, segunda venida. Es importante aquí, mis hermanos, que miremos un poquito lo de las profecías. El hecho de que Guillermo Miller no haya tenido estudio teológico, haya estado en una universidad, no lo pueden desacreditar de que no podía estudiar la Biblia. Porque entonces tendríamos que, y sobre todo las profecías de Daniel, tendríamos que desacreditar a Daniel. Daniel, Jeremías, que otros escritores también estudiaban, ellos estudiaban los escritos de otros. Daniel había estudiado los escritos de Jeremías, conocía la profecía de los 70 años que estarían cautivos. Entonces no podían estudiar ellos solos. Pues en ese caso, pero es que no es así. Este grupo
de lo que conocemos como los Milleritas, un grupo que creó una secuencia de estudio y ya dijimos, oraban juntos y estudiaban juntos. Dice el amigo Céspedes que el libro de Daniel es un libro muy difícil. Hay que reconocerlo, es difícil. Pero este libro, mi hermano, que era un libro que había quedado sellado, porque se le dijo a Daniel en el capítulo 12, los versículos 4, el versículo 8 y 9, se le dijo a Daniel, sella las palabras de esta profecía. Estaba sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. Entonces, si estaba sellado, ¿cuándo se iba a quitar el sello? Pues el sello se quitó para después de 1844. O antes, cuando Miller comenzó a estudiar el libro y la profecía de Daniel, comenzó a quitarse el sello de ese libro. Y las profecías de Daniel salieron al estudio. ¿Quién no estudia hoy el libro de Daniel? Todos lo estudian. Y usted debe encontrar que los estudios que habían antes del siglo XVIII del libro de Daniel son muy limitados. Así que, mis hermanos, aquí otra cosa que yo quiero comentarles es el comentario que hacen aquí de Mateo 24:36. En Mateo 24:36 el Señor dijo que nadie lo sabía, solo el Padre, que ni los ángeles. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? Porque Él en su humanidad había muchas cosas que Él no las sabía. Pero no sabe el Señor Jesús hoy cuándo va a ser su venida. Eso es por lógica, el Señor lo sabe, porque Él es Dios. Pero cuando Él dijo esto, en Mateo 24 y en los Evangelios, nadie sabe el día y la hora, lo estaba hablando desde su parte limitada. Ni los ángeles lo sabían, pues Él tampoco lo sabía, pero Él sabe cuándo va a venir. Vamos a escuchar, mis hermanos, algunas partes aquí de lo que dice este predicador en cuanto a algunos puntos que yo quiero que nosotros los analicemos. Volvimos a la visión de Daniel, ¿no? Bueno, fíjense qué libro va a agarrar ahora. Daniel. Si hay un libro que es difícil, es el libro de Daniel. Hay que tener teología, hay que tener Biblia, hay que tener conocimiento histórico, hay que tener conocimiento teológico. Bueno, no es un libro cualquiera. Y este hombre con 2 añitos de estudiar la Biblia solo, va al libro de Daniel y cuestionándose por qué Cristo no vino. Fíjense ya ese pensamiento de ateo, de religiones raras. Ahí comenzamos a mirar, mis hermanos, él sí está obsesionado con los 2 añitos, cosa que pues en la película se dan algunas fechas, pero no necesariamente tenemos que ajustarnos de que eso fue así, que solo tenía 2 años. Pero yo repito, en 2 años, un creyente, y sobre todo como a estos hombres de esa época que estudiaron la Biblia con todo el empeño, no solo el libro de Daniel estudiaría muchas cosas. Así que pues, no le veo el sentido a esto, ¿saben? Lo otro es que sí, el libro de Daniel es un libro difícil, por supuesto. Y van a ver ustedes al final de lo que vamos a hablar aquí, que ellos poco entienden de Daniel, porque él interpreta la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas, y como que se cumplió ahí cerquita, por allá con un personaje que van a ver ustedes que no tiene nada que ver. Entonces, no solo que el libro es difícil, porque hay que reconocerlo, hay profecías de Daniel 11, que no es fácil entender, hay que estudiar, hay que buscar comentarios, hay que buscar ayuda. Por eso, mis hermanos queridos, es que los adventistas tenemos esa virtud. No nos dedicamos solo a leer la Biblia y a imaginarnos cosas. Y yo les mencioné en el video anterior, los pioneros, y en este caso Guillermo Miller y muchos de ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos hoy. Pero lo que tenemos que entender es que Mateo 24:36 nos dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. Fíjense que nos está diciendo el Señor que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor.
No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Esto más tampoco yo lo sé. Solo Dios el Padre es el que lo sabe. Entonces lo que tenemos que entender es que el Señor dice que ni los ángeles saben cuándo va a ser la segunda venida. Pero ¿qué le puede importar esto a esta clase de personas? Que van a empezar a sacar sus lógicas de cuándo va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cuánto durará la visión con respecto al santuario para que... Bueno, fíjense que acá está leyendo Daniel y va a tomar una profecía muy complicada, porque es una profecía que ya se cumplió en la historia. Ya se cumplió en la historia y van a ver ustedes en qué forma se cumplió. Van a ver ustedes, mis hermanos, el poco conocimiento bíblico que tienen estos predicadores. Ahora, una de las cosas que nosotros entendemos y que nos gustaría compartirles es que fue un momento muy interesante en ese reavivamiento y en esa etapa que estaba comenzando para 1830. Recuerden que esto tiene que ver con un despertar. Y hubo un despertar, porque la historia cuenta todo lo que pasó en esa década, de 1830 a 1844. Cómo miles de personas se dedicaron a estudiar, cómo se congregaban, y recuerden, de diferentes iglesias, no eran solamente Miller y ahí el grupito exclusivo, eran miles, y a él lo invitaban a predicar a muchos lugares, en muchas iglesias. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, porque no podemos hablar de que, como una época como esta, donde ha habido tanto ya estudio, a una época como esa de hace ya casi 200 años, donde era muy, muy difícil, no tenían ellos lo que nosotros tenemos hoy. La va a tomar como con su propia interpretación, escuchen. Hasta 2300 días y luego el santuario será purificado. Bueno, esto es Daniel capítulo 8, versículo 14. Fíjense lo que dice. Y él dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es el versículo que está tomando este hombre Guillermo Miller. Entonces, fíjense lo que va a hacer, escuchen. Mucho tiempo en la época de Daniel. Ven, lo toman como que es una profecía que está hablando del fin de los tiempos, porque la Biblia dice de que esta profecía es para el fin de los tiempos. El tema es que no está hablando de que diga el fin del tiempo, que es el fin del mundo. Hermanos, ¿cuál es el fin del tiempo? Aquí comenzamos a ver no sé, como el asunto profético para ellos, el fin del mundo. Es como si para ellos no fuera a haber el fin de todas las cosas. Piensen en esto. En Daniel, ya les dije de 3 textos, Daniel 12, 4, 8 y 9. Profecía sellada porque era para el tiempo del fin. Y usted lee, mi querido hermano, en el capítulo 8, lee los versículos 17, el versículo 19 y el versículo 26. En esos 3 versículos, el ángel les dice para el tiempo del fin. Tiempo del fin tiene que ver para el año 1798. De ahí en adelante comienza el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin, que es otro asunto diferente al fin del tiempo, que es cuando ya el Señor esté viniendo en la nube de los cielos. Fin del tiempo. Pero estamos en el tiempo del fin. Y las profecías de Daniel, y sobre todo esa profecía de Daniel 8:14, era para el tiempo del fin. Van a ver ustedes por qué se los digo. No está diciendo eso, está diciendo el fin de los tiempos. Hay que ver qué tiempo se está hablando y a dónde era la profecía. Más que eso, creo. Y ahí arranca el iluminado. Fíjense que empieza con su matemática, con 2 añitos de leer la Biblia de manera solitaria. Va a empezar a sacar su propia conclusión de cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice que nadie la sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Si el santuario se refiere a la tierra. Ahí está. Fíjense que cuando está hablando del santuario, él está hablando de la tierra,
Pero no está hablando de eso, está hablando del templo de Jerusalén. ¿Se entiende? A ver, acá hay que leer los versículos anteriores y ver cuál es el contexto, pero él está tomando un versículo como una profecía que está por venir y que él tiene la iluminación de sacar la fecha de la segunda venida. Debe ser la purificación de la tierra después de la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende cómo está sacando sus propias conclusiones? Se entiende. Y miren, hermanos queridos, aquí comenzamos ya, y esto nos ayuda mucho a nosotros, en el asunto de la interpretación profética, y sobre todo de estos tiempos de Daniel. Es bien importante que lo entendamos porque esto nos da claridad en las cosas, cómo todo se fue cumpliendo exactamente. Este señor habla de iluminados. El iluminado. Seguramente el único iluminado es Juan Calvino, porque él es de corte calvinista. No sé, porque no voy a hablar lo que no sé, pero no sé si él es de los reformados o es un calvinista de hueso colorado, de los que creen en los 5 puntos calvinistas que son la base de esa teología. Y seguramente entonces, sin saberlo, pero me lo imagino que el único iluminado es Calvino. Miren, hermanos, podría también cuestionar a muchos hombres que fueron, recibieron visiones, que estudiaron, el caso de Daniel, el caso del mismo Juan. Y ustedes recuerden que en la película pues hay unas escenas donde él fue ahí, tiene problemas, se desmaya, y él entonces se burla de todo esto. Él usa mucho esto. Aquí no hemos visto los recortecitos esos de risas y de burlas de películas por ahí, que él hace esos recortes. Pero él siempre habla con ese estilo despectivo. Porque, pues, aunque él dice que los adventistas creemos que somos los únicos que nos vamos a salvar, él es el que cree que es el único que se va a salvar. La única iglesia verdadera es la iglesia de él. Y entonces, con ese rasero es que él mide a todos. Así que comienza el estudio de la profecía y comienzan a darse las cosas tal como la palabra de Dios lo había mencionado. ¿Qué conclusiones? De que nos está diciendo de que el santuario será purificado, está diciendo, entonces la tierra va a ser purificada. Eso es lo que nos dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguno puede agarrar una Biblia y empezar a decir, no, esto es tal cosa, esto es tal otra. Ese concepto es muy, muy católico, para que ustedes lo recuerden. Concepto católico. Porque los únicos que creen que pueden estudiar la Biblia son los católicos. No es de interpretación privada. O sea, ellos son los únicos. La Biblia no es de interpretación privada, pero tampoco está limitada a que solo un grupo la va a estudiar. No, la Biblia usted la puede estudiar. Y usted puede comparar los textos, tener sus opiniones. Entiendo lo que dice y se entiende, ¿no? Se entiende que nosotros siempre nos apoyamos en los demás experiencias. Cuando tenemos dudas, pues preguntamos. Pero también nos damos cuenta cuando nos están dando respuestas que no encajan con lo que la palabra de Dios dice. Pero bueno, está tomando esta fecha. Si cada día representa un año... Ahí está el problema. Fíjense que está diciendo que, cada día es un año. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Lo que tiene que entender es que cuando vemos que dice que hasta 2300 tardes y mañanas, en el lenguaje de los hebreos se estaba guiando con Génesis capítulo 1, versículo 1, donde una tarde y una mañana... Ahí pueden comenzar ustedes a interpretar la capacidad de este hombre para entender la Biblia. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice día por año? ¿O que un año es un día? Hay 2 textos que nosotros usamos como base para entender las profecías de día por año. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Ahí dice que día por año. Allá en Números dice que por los años que estuvieron ellos explorando la tierra y cuando vinieron con todos los días con un informe negativo,
el Señor como castigo les dio día por año y 40 años estuvieron divagando por el desierto. A Ezequiel también se le da un tiempo de día por año. Ahora, vale la pena que aquí pensemos una cosa. No sé qué interpretación le da Sebastián Céspedes a la profecía de las 70 semanas. No hay un solo predicador futurista que no entienda que las 70 semanas son semanas de años, que no son 490 días, son 490 años. Una profecía que está dividida en 3 partes. La reconstrucción de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, el ungimiento, el bautismo del Señor Jesús. La última semana, a la mitad de la semana, fue crucificado el Señor. Culminada la semana, termina el tiempo dado para los judíos y pasa el Evangelio a los gentiles. Año 34 de nuestra era con la muerte de Esteban. Sencillo, pero ¿qué intérprete no sabe eso? Ahora, recuerden ustedes, y le recuerdo a este amigo, que las 70 semanas o 490 años están dentro de los 2.300 años o 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Entonces, si usted me va a interpretar que los 490 son años, no días sino años, ¿cómo el resto me lo va a poner en días? ¿Cómo puede ser posible que alguien tenga tan poca información bíblica para entender estas cosas? Entonces, mis hermanos, tenemos la base bíblica, día por año, y cómo se interpreta para el futurismo la profecía de las 70 semanas, de no semanas de días, sino de años, así se interpreta también lo de Daniel 8:14. Así que, qué pena, pero no hay aquí pues una discusión más, no sé, innecesaria que esta, porque cualquiera lo puede entender de esa manera. Mañana era un día de 24 horas. Entonces, no sé de dónde sacan que es un año. Ahora, aquí en el video, él da una cita equivocada. Él no se puede equivocar dando citas. Pero en Génesis 1:1 no habla de tarde y mañana un día, no. Eso está en Génesis 1, versículo 4, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31. En todos esos textos dice, y fue la tarde y la mañana, el día primero, el segundo, el tercero, hasta que llega el versículo 31 de Génesis 1 que dice, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que de ahí tenemos que entenderlo. Tarde y mañana es un día. Por eso la profecía es tarde y mañana es un día. Son 2.300 años. Hay una cantidad de personajes que le dan unas interpretaciones realmente muy lastimeras a esa profecía. Unas interpretaciones solo para tratar de desvirtuar lo que la Biblia dice. Y van a ver ustedes que este predicador usa terminología preterista para aplicar esa profecía. Entonces, cuando vemos que esta profecía está hablando de 2.300 tardes, 2.300 días, o sea que está hablando de 6 años y 4 meses. ¿Se entiende? Se entiende, hermano, 6 años, 4 meses. ¿A dónde llegaría eso? A ninguna parte. 6 años, 4 meses. Una profecía de 6 años, 4 meses. Es la primera vez que yo escucho esto. ¡Qué barbaridad! Una profecía que consta de 6 años, 4 meses. Entonces, lo que está sacando las interpretaciones son privadas y está sacando cualquier matemática. ¿Por qué tendría que ser años? ¿Y por qué no siglos entonces? No, lo que vemos es que el vocabulario era eso. Y vamos a ver que eso se confirma históricamente y ya se cumplió. Pero ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Qué pasa? Cristo va a venir. Y ahí arrancan. Ahí están los iluminados, así nacen. Un día de Daniel es un año. Falso. ¿Por qué tiene que ser un año? No dice ni la explicación ni nada. Ellos toman como postura de que es un año. Sigue mostrando la ignorancia, ¿no? La ignorancia es atrevida, dicen por ahí. ¿Por qué un año? Entonces, ¿por qué no cuestiona de las interpretaciones que hacen de las 70 semanas? ¿Por qué un año? ¿Por qué no siglos? ¿O por qué no 490 días? 2.300 días serán 2.300 años. Ahí está empezando a sacar cuenta.
Fíjense que la matemática es que 2300 años, porque 2300 días está diciendo la palabra, que realmente son días, acá lo está poniendo como años. Entonces esto lo va a querer acomodar en alguna parte de la época y el resultado va a ser la segunda venida. Fíjense la locura que está haciendo. Y si el registro del tiempo comienza en el 457 a.C., como está indicado en el Daniel 9... ¿Qué significa esto? 457 antes de Cristo, esta es la época que nos dice en Daniel, en la época que fue escrito. Entonces está partiendo desde acá, desde Daniel, 457 años antes de Cristo, fíjense la matemática. Y confirmado por los historiadores, eso nos lleva a 1843. Fíjense cuál es la lógica. 1843, esto es lo que le da. Entonces le va a sumar 2300 años desde el año 457 a.C., que es cuando se le da la profecía a Daniel. Miren ustedes qué tremendo error aquí de este amigo sobre el asunto de la profecía. Esta profecía no se le dio a Daniel en el año 457. Daniel estuvo en ese periodo de Babilonia del año 606. Te recuerden que se descontaban los años, no se sumaban, sino que se restaban. 606 a 536. ¿De dónde saca él que la profecía comenzó en el año 457? Y que porque en esa fecha se le dio a Daniel. Comienza en esa fecha, y es, pues, por supuesto, él no lo entiende, cuando se dio el decreto de Artajerjes de que los judíos volvieran de Babilonia a Jerusalén, reconstruyeran, y no solo reconstruyeran la ciudad y los muros, sino que restablecieran todo lo que tenía que ver con su culto, sus leyes civiles, o sea, casi que era todo lo concerniente a que volvieran a ser una nación. Año 457. Pero, ¿cómo que fue que en ese año se le dio la profecía a Daniel? No puede ser. Y es ahí cuando se cumplan esos 2300 años, dice que es en el año 1843. Da la casualidad en la época que les toca vivir a ellos. Nunca van a decir, bueno, va a pasar dentro de 100 años, no lo vamos a ver. No, siempre lo tienen que vivir el hombre supersticioso. Eso que está diciendo se le podría aplicar a Juan el Bautista, a muchos. Ay, ¿por qué en el tiempo de ellos? ¿Por qué? Hermanos queridos, cada asunto bíblico tiene un tiempo. El Señor tiene todo a su debido tiempo. No entiendo por qué cuestionar eso. Les tocó a ellos. Pues como nos está tocando a nosotros vivir en este tiempo, que sabemos que es un tiempo realmente muy interesante en la historia, porque si alguna vez tenemos el fin de las cosas cerca, es en este tiempo, porque todo se ha cumplido, todo se está cumpliendo, no falta sino que se predique el Evangelio con poder en todo el mundo. Mateo 24:14, y el Señor vendrá. Sencillo. Entonces, fíjense este cálculo matemático que está haciendo este hombre. Y ya empieza la primera a creer que es la esposa. Y miren Milei, la cara de sorprendido que tiene. Está diciendo ahora que descubrió la pólvora. Ese es el estilo, ¿no? Ahí compara al actor de la película con Milei, presidente ahora de Argentina, y se ríe. Aquí está haciendo un poco, está pasivo, ¿no? Pero el estilo de él es la burla, es ridiculizar a los demás. Pero ¿qué es eso? Claro, cada uno tiene su estilo, ¿no? El estilo de esto a veces es poca seriedad. Cristo vendrá. Mi Salvador de Plattsburgh vendrá. O sea que no le importa lo que diga Mateo, que dice que la fecha ni la hora nadie lo sabe, pero bueno, excepto este hombre. Pero bueno, a ver, ¿qué significa esto? La profecía de Daniel no se interpreta de esta manera. Lo que tenemos que ver, fíjense lo que dice el versículo anterior. Atentos cómo va a interpretar Daniel 8:14. Pongan cuidado. Que es el versículo número 13. Entonces oyó unos santos que hablaba, y otro de los santos preguntó: ¿a quién le hablaba? Entonces, ¿cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Acá está hablando de la prevaricación asoladora.
¿Qué significa esto? Después nos dice que entregando el santuario y el ejército para ser profanado. ¿De qué está hablando acá? Acá lo que estamos viendo es que esto se va a cumplir en la época de los macabeos. En la época de los macabeos, en el año 171 antes de Cristo, lo que va a suceder es que se va a levantar un monarca. Este monarca se llama Antíoco Epífanes. Este hombre, Antíoco Epífanes, es un hombre que va a empezar a perseguir al pueblo de Israel y van a tomar lo que era el santuario, el templo de Jerusalén. Entonces lo que va a suceder es que van a profanar el templo. Por eso lo llama la prevaricación asoladora. ¿Qué significa? Que el templo es profanado. ¿Por qué? Porque este monarca, Antíoco Epífanes, va a llevar al templo del Señor, va a llevar la estatua de Zeus, lo va a profanar. Y esto es un juicio y un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la cultura griega, se había absorbido en toda lo que era la religión judía. Entonces, por eso viene el castigo. Entonces, va a estar un periodo de 6 años y 4 meses, que son estos 2300 días, son 2300 días donde este hombre, Antíoco Epífanes, va a estar tomando y prevaricando el templo. Entonces, lo que está diciendo es que después de ese tiempo, que es en el año 171 antes de Cristo, está diciendo que después de 6 años nos está diciendo que el santuario será purificado. El Señor va a sacar a este hombre, Antíoco Epífanes, y va a restaurar todo. ¿Se entiende? Entonces no está hablando del fin del mundo. Mis hermanos queridos, aquí esto lo podemos refutar sin como he dicho, sin despeinarnos. Si esta profecía que él dice hubiera sido realmente relevante, mira lo que pasó allá en ese tiempo con los judíos que estaban en apostasía, como él dice, que la cultura helenística había entrado, que ellos estaban realmente apartados de Dios, como lo están hoy todavía. Podemos interpretar cómo es posible que estos interpreten que eso eran 6 años, 4 meses y que ese tiempo iba a estar Antíoco Epífanes en Jerusalén y que había profanado el templo. Miren, la prueba irrefutable de que esto no tiene nada que ver es que en ninguna parte se menciona ni a Antíoco Epífanes, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Jesús nunca habló de esas cosas, ni del cumplimiento de esa profecía. Es más, miren lo que el Señor dijo en Mateo 24. Vamos a leer el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis, está hablando para el futuro, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Daniel no habló de la abominación desoladora con Antíoco Epífanes. Daniel habló de la abominación desoladora, pero en otro cumplimiento. El texto sigue diciendo: entonces los que estén en Judea, versículo 16, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, o el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de algo futuro. ¿Cuándo ocurrió la abominación desoladora? No cuando fue allá un rey y profanó el templo, como dice Sebastián Céspedes, no. Cuando fue sitiado por los romanos Jerusalén, y que en el año 70 fue destruida junto con el templo. Ahí sí se profanó el templo. Y la abominación desoladora fue los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, entrando a la ciudad y destruyéndola con el templo. En ninguna parte, los únicos que interpretan eso, esto lo sacó este predicador, lo sacó de lo que dice Internet, de lo que dicen en Internet sobre esto, pero eso no tiene nada que ver. Y lo otro es una interpretación preterista. Y no recuerdo ahorita en este momento, pero a Antíoco Epífanes le atribuyeron también ser el anticristo, que cuando Lutero decía que era el Papa, el anticristo, entonces le dijeron, no, el anticristo es Antíoco Epífanes, y le recordaron lo que está diciendo aquí
Sebastián Céspedes. Así que, mis hermanos, muéstrenme un texto donde el Señor Jesucristo haya hablado de lo que pasó por allá en el año 160 y algo antes de nuestra era allá en Jerusalén. Eso fue irrelevante, sí, murieron muchos habitantes de Jerusalén, se profanó el templo, algunos dicen que sacrificaron un cerdo, bueno, y que una estatua adoraron allí. Pero, mis hermanos, nada que ver. No hay una profecía que haya dado en Daniel, y sobre todo que el ángel haya venido a darla con tanto énfasis, y que Daniel haya estado tan preocupado, había estado hasta sin poder dormir, y pensando en esa profecía, y le enviaron un ángel para que le interpretara una profecía que no tenía ni siquiera cómo cumplirse en esa fecha que dicen ellos, ni menos relevancia. No tenía relevancia. Lo que sí tuvo relevancia fue la destrucción de Jerusalén. Y esta abominación desoladora tiene otra parte como cumplimiento en la parte final de la historia. Ese ya es otro tema, pero volverá a la abominación desoladora. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estas cosas nos ayuden a aprender y sobre todo a fortalecer la seguridad de que las profecías se cumplen exactamente como el Señor lo ha dicho. Dios les bendiga.